Bendito sea tu nombre, oh Dios. Digno de toda alabanza y de toda adoración. Toma lugar, Señor, en este hermoso día de tu resplandor y tu gloria. Que tú puedas manifestarte, Señor, a nuestras vidas de una manera grande. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad es para siempre. Que se manifieste, Señor, tu poder, tu gloria, tu gracia, tu misericordia, Señor, este día. Y que puedas tú, Señor, acoplarnos a ti, a tu corazón, a tu mente, a tus pensamientos. Ayúdanos, precioso Rey. Límpianos de toda maldad, limpia nuestros corazones. Sé tú, mi Dios, obrando de una manera preciosa en nosotros para que podamos llegar a la estatura y a la relación que tú quieres de nosotros, tus hijos. Bendecimos, Señor, esta mañana. Bendecimos, Señor, esta palabra. Toma lugar en ella. Limpia el ambiente, Señor. Satúralo de tu presencia. Llega a los hogares necesitados, Señor, y trae una palabra de esperanza. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra luz. Tú eres nuestra vida. Y que este día, mi Dios, no sea un día más, un día de rutina, sino que sea un día esplendoroso. Un día donde verdaderamente hayan cambios en nuestras vidas. Gracias te doy, mi Rey. Recibe la gloria ahora, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Dios es bueno todo el tiempo. Y nos ha estado hablando de diferente manera. Porque Él quiere cambiar nuestro ser interior, Él quiere cambiar nuestra vida como cuerpo suyo que somos. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar como Él quiere que estemos. Y yo quiero en esta hora hablar algo que verdaderamente me ha impactado. Porque dice Hebreos, y vamos a ir un poquito a Hebreos, y es algo que siempre yo les he hecho saber, donde habla en Hebreos 5, advertencia contra la apostasía. Aquí nos habla este siervo que escribió Hebreos. Dice acerca de esto, el 5:11 dice advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En estos tiempos que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser conscientes como cuerpo de Cristo que somos, estar conscientes de que verdaderamente nosotros necesitamos de esa mano dadivosa, de esa mano poderosa, y que tenemos que esforzarnos nosotros, porque nosotros como seres humanos nos acomodamos fácilmente a todas las cosas. Y este tiempo no es un tiempo de comodidad, sino que es un tiempo en el cual tenemos que tener una relación viva con Dios, donde Él nos va a mostrar todo lo que debemos de hacer. Entonces aquí le advierte, Hebreos, esta carta advierte acerca de que muchos son tardos en oír y es difícil llegar y explicarles todo esto acerca de la apostasía. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué somos aturdidos? Y decimos nosotros, viene una enseñanza, viene otra enseñanza, pero en sí, cuando usted sabe escuchar la voz de Dios, usted se planta en esa voz y usted empieza a indagar la palabra. O sea que aquí es usted el que necesita. Escuchaba comentarios atrás donde decía, mucha gente se iba de las iglesias porque decían que ahí no había palabra, que no recibían palabra allí. Pero en sí, usted es el responsable de su vida, usted es el responsable de entender y de buscar. Porque si usted se acomoda a ir a escuchar nada más, pero usted no se mueve para poder indagar y que sea el Espíritu Santo que le enseñe, usted va a caer en errores y en doctrinas que no son. O sea, usted y yo somos responsables de recibir la palabra, de buscar la palabra.
Usted puede estar en la iglesia, quizás esa palabra no le pareció. Usted vaya a la Biblia, pero no diga que se va de una iglesia porque ahí no hay palabra. No diga eso. Usted es responsable de sí mismo. Y quiero, cuando estoy hablando aquí donde dice, porque debiendo ser ya maestros, usted y yo ya debiéramos de ser maestros, deberíamos de estar enseñando a otros, porque es algo de lo que el Señor nos ha demandado o nos ha dado el mandamiento de que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. No dice a ciertas personas, sino que dice, si usted siente el llamado de Dios, si usted siente de que está en el cuerpo de Cristo, usted es responsable también de ser ya un maestro y estar haciendo discípulos. Mas sin embargo seguimos sentados esperando que el pan llegue a nuestra boca, esperando que la comida llegue a nuestra boca, pero en sí somos, ¿qué dice? Inmaduros. No hay madurez espiritual. Y dice, aparte de eso, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Usted es un niño todavía? ¿Yo seré una niña todavía? Verdaderamente todavía nos tienen que dar, nosotros en nuestro país le decimos compotas al Gerber. ¿Necesita usted que todavía le estén dando el Gerber? No, usted y yo ya debemos de estar comiendo la palabra, la bendita palabra de Dios. Y es lo que hoy dice, queremos volver otra vez a los rudimentos, porque somos inmaduros. Que se nos vuelva a explicar otra vez la palabra. Y en sí, viendo nosotros, yo hoy quiero hablar sobre la deidad Dios, sobre la naturaleza de Dios. La palabra en sí no dice que Él es la Trinidad, nosotros le decimos la Trinidad porque son tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y yo quiero hablarles este día sobre la naturaleza de ese Dios en tres personas, porque cada uno tiene su función, pero los tres no se denigra uno a otro. Los tres tienen la misma importancia, los tres tienen la misma igualdad, los tres tienen la misma soberanía, pero cada uno tiene su función. Ellos son Dios omnisciente. Él conoce todas las cosas. Dios omnipotente. Mire la naturaleza de Dios. Omnipotente es todo poder. Dios omnipresente es un Dios que está en todo lugar. Esa es la naturaleza de nuestro Dios en tres personas. ¿Y por qué en tres personas? Porque los tres están conectados en el mismo sentir. Pero la labor es diferente. Y yo he escuchado mucho he escuchado donde dicen, yo hubiese querido vivir en el tiempo del Viejo Testamento, donde Dios hablaba, o hubiese querido vivir cuando Cristo caminó en la tierra. Yo pienso que yo hubiera ido detrás de Él. No se confunda, porque en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Dios se comunicaba con su pueblo, usted debe de saber que Dios escogía un líder. No era en sí que Él estaba con todo su pueblo, estaba con todo su pueblo a través de un líder. Dice el Señor aquí mismo en Hebreos, dice que antes hablaba, dice en el Hebreos 1:1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que usaba a un profeta, a un líder, para que le hablara a su pueblo. Usted va a ver que vivimos en mejor pacto. Y dice que los profetas desearon vivir estos tiempos que nosotros estamos viviendo, de los cuales muchas veces menospreciamos porque no hemos entendido la verdad de lo que es la palabra. Porque en ese tiempo Dios les hablaba y caminaba con ellos, pero les hablaba a través de los profetas. Cuando estuvo Jesús, que caminó
entre su pueblo, nadie pudo distinguirlo, pero cuando caminó, él vino con un propósito, y ese propósito era ¿qué? Redimir a la humanidad a través de su sangre preciosa. Había un propósito en la vida de Jesús, pero en sí, Cristo en carne, aquellos que se acercaban a Él podían verlo, podían disfrutarlo, pero aquellos, los otros no. Hoy nosotros vivimos en un mejor pacto porque nosotros hoy lo tenemos dentro de nuestro corazón, o sea que ahora es muy personal y muy individual, y usted debería de dar gracias porque está viviendo en los tiempos de la gracia, en la gracia del Espíritu Santo que viene transformando su vida. Y dice la palabra, y nos vamos a ir ahí a Génesis capítulo 1, porque dice que tenemos que volver a los rudimentos, decía Hebreos, a lo básico que usted ya debe de saber, que usted debe de conocer a Dios en tres personas. Eso, la naturaleza de ellos, usted eso ya lo debería de conocer muy bien, y debería de conocer muy bien su carácter y sus funciones. Si usted no conoce a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu, yo le puedo venir y le puedo decir que Cristo, lo que vino a ser Cristo, y usted no me va a entender porque usted no se ha relacionado con las tres personas. Usted necesita ir paso a paso, pero por eso dice Hebreos, debiendo de ser ya maestros, ya teniendo tanto tiempo, todavía necesitamos que nos vuelvan a decir cuál es el carácter de Dios, cuál es la naturaleza de Dios, qué es justificación, qué es regeneración, qué es santificación, qué es glorificación. Nos tienen que volver otra vez a explicar todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos en sí el conocer lo que es Cristo, pero nos llamamos cristianos simplemente porque vamos los días de la semana que tienen el servicio, pero vamos, regresamos, pero en sí no tenemos una relación con ese Dios vivo, con ese Dios majestuoso, con ese Dios poderoso. Y dice Génesis capítulo 1 y su versículo 1, en el principio, o sea que hubo un principio. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. Y la tierra estaba, ¿cómo estaba esa tierra? Desordenada y vacía, y la oscuridad o las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea que había un abismo total. Usted sabe que el abismo es algo que no tiene profundidad, que no se logra llegar a la profundidad. Y dice que estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién está hoy en su vida? ¿Quién ha traído al Padre? ¿Quién ha traído al Hijo a su corazón, a habitar en su corazón? Es el precioso Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. Dice la palabra que nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Las aguas son la palabra de Dios. O sea que las palabras estaban funcionando en ese momento. El Espíritu Santo se estaba moviendo sobre la faz de esas aguas. Pero si usted sigue leyendo y dice, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Pero dése cuenta que aquí dice, y dijo Dios, habla de uno solo. Pero si usted se va más adelante, en el 26, 1:26 dice, entonces dijo Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él pudo haber dicho, voy a hacer al hombre a mi imagen, mi semejanza. Pero él habló en plural, no en singular. Quería decir que habían más allí. Y dijo, hagamos al hombre. Mire qué hermoso es esto. Porque ahí se involucraron los tres. A pesar de que Dios daba la palabra y se iba formando todo,
la luz, la hierba, los animales. Con su palabra todo se iba haciendo. Pero aquí, cuando dice hagamos al hombre, Dios planifica algo en el ser humano y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando ellos decidieron hacer al hombre, involucrarse en hacer al hombre, dice que tomaron del polvo, o sea que usaron sus manos, actuaron y le dieron forma a ese ser que estaban haciendo, donde estaban colocando sus manos, sus ojos. Y yo pienso que decía Dios, esto lo va a hacer que se vea hermoso. Lo vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, para que Él señoree, para que Él sea el que gobierne sobre todas las cosas que han sido hechas. Y luego cuando lo hubo formado, dice, lo tomaron y soplaron aliento de vida sobre de él. Pero antes de hacer al hombre, pienso que Dios, que es omnisciente, que todo lo conoce, que todo lo sabe, planificó. Hubo un plan desde el principio, y eso nos lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, y su versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que Él había planificado elegirlo a usted y a mí. Nos eligió. ¿Cómo nos eligió? Desde antes, previo conocimiento. Previo quiere decir que desde antes Él ya conocía de usted y conocía de mí. Y Él había destinado para usted y para mí algo importante, a pesar de que la tierra fue maldecida, porque Dios eligió a su pueblo. O sea, después de la derrota de Adán y Eva en el huerto del Edén, que entró la codicia, entró la avaricia, entró la envidia, y quisieron ser igual que Dios y desobedecieron. Esa desobediencia causó que el hombre se separara de Dios, cuando Él dijo, los creamos a imagen y semejanza. El hombre cayó de esa gracia, tuvo que ser sacado del huerto del Edén y que empezase a labrar la tierra. Pero siempre el amor del Padre estuvo presente en conjunto con Dios Hijo y Dios Espíritu. Y viendo la caída del hombre, Él decide visitar al hombre y escoger una manera de cómo llegar al hombre. Pero como les estaba diciendo, Dios, Él tuvo una planificación, porque Dios no es un Dios de desorden, es un Dios ordenado. Entonces planificó hacer al hombre, y quizás cuánto le costó pensar, y dijo, le voy a dar libre albedrío. Él tiene un previo conocimiento. Él sabe lo de antes, lo de hoy y lo de mañana. Él lo conoce, Él es omnisciente. Él se presenta en cualquier lugar porque es omnipresente. Entonces él dijo, voy a hacer al hombre, pero le voy a poner un libre albedrío. El hombre, cuando le colocó libre albedrío, el hombre no funcionó según lo que Dios quería. Él se sintió libre y su libertad la convirtió ¿en qué? En esclavitud. Dios quería que Él reinara, que Él señoreara en todo. Pero el hombre en su avaricia quiso más, porque se dejó engañar por ese querubín,
y maldijo toda la tierra, pero Dios escoge a Israel por medio de un hombre, Abraham. Hace un pacto, hace una promesa con Abraham. Y aquí apenas era solo Abraham. De Abraham salió Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y ahí empezó a formar la promesa que le había dado, pero en Deuteronomio 7 le dice, yo os he escogido y los he apartado, los he hecho un pueblo santo, no porque sean los mejores, porque ustedes son los más insignificantes, dice, pero he puesto mi corazón en ustedes para que lleven mi gloria. En ese tiempo cae el pueblo de Israel en esclavitud, cae en Egipto, se hacen esclavos. Pero en sí Dios, que tiene su previo conocimiento, Él empieza a mostrar cómo Él quiere salvar la humanidad. Aún ahí no existía la ley. Cuando le dice, ve, todavía no estaba hecho el tabernáculo. Cuando le dice, cocinen un cordero y coman ese cordero y coloquen la sangre de ese cordero en los dinteles y los postes de las puertas para que el espíritu de muerte no entre, sino que pase de largo. Era un símbolo, una figura de Cristo. Porque nosotros no podíamos tener una relación con Dios Padre sin la santificación, sin la justificación. O sea, era necesario demostrar que hay que hacer un sacrificio para poder dar vida. Empezaron después, posteriormente, porque ahí no había tabernáculo todavía. Ponga atención y que el Espíritu Santo le hable, porque el Espíritu Santo es el que despierta la sabiduría en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra, nos enseña la palabra, y es lo que les estaba diciendo, que en ese tiempo Dios hablaba a través de los profetas, dice Hebreos, pero Hebreos 1:2 dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? Por Jesucristo. Hoy nos habla a través de Cristo. Porque Cristo vino y usted y yo, usted sabe eso pero le digo de que tiene que saber en sí de que son tres. Jesucristo, Dios Padre nos ha amado desde la eternidad y envía a su Hijo porque el pueblo de Israel tenía los profetas que les hablaban, pero desobedeció, fue desobediente. Y ahora Dios dice, ahora cómo llego a los hombres, cómo planifico llegar a los hombres. Él tenía un plan y decide que solo por medio de la sangre, porque dice que en la sangre está la vida, decide enviar a su Hijo en rescate de esta humanidad que es usted y soy yo, de un embarazo virginal que no tenía mezcla de una sangre contaminada. Ese ADN del ser humano ya estaba contaminado, los genes ya estaban contaminados, pero Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Genes de qué? De santidad. Ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Y viene Cristo y nace, o sea que a divinidad se hace carne.
para justificarlo a usted y justificarme a mí. Dios es un Dios de misericordia. Misericordia significa que a pesar de lo que hizo el hombre en el huerto del Edén, todavía Dios tiene misericordia de salvarlo. Pero también es un Dios de justicia. Él no es injusto y se debe de hacer justicia. Y el hombre en sí no podía hacer esa justicia. Los machos cabríos no podían limpiar los pecados, limpiar al hombre. La sangre de los machos cabríos que se presentaba cada año y que se llevaba ¿a dónde? Al lugar santísimo, y se colocaba ahí 7 veces en ese altar, en esa arca del pacto. Se colocaba la sangre de los corderos o del cordero que sacrificaban ese día. ¿Para qué? Para cubrir los pecados. Solo cubría. En sí solo cubría, como cuando salimos afuera y está lloviendo y nos ponemos el paraguas. Nos cubrimos en sí, el agua cae a los lados. Pero había una necesidad de ¿qué? De limpiar los pecados del hombre. Y eso solo lo podía hacer el Santo de los Santos. Esa fue la labor de Dios Padre, haber enviado a Jesucristo utilizando al Espíritu Santo para que colocara esa semilla de la santidad de Él en aquel vientre que daría luz a este Dios que iba a pagar el precio por usted y por mí. Jesucristo nace y empieza y lleva un evangelio. Empieza, por eso se le llaman los evangelios, el evangelio del reino. Empieza a hablar sobre el reino, que el reino se había acercado. O sea que tuvo que venir en persona Cristo para justificarlo a usted y justificarme a mí. Presentarse ante el juez que era el Padre y absolvernos a nosotros del castigo de la muerte, de morir eternamente. Y eso solo se podía obtener a través del derramamiento de la sangre, pero de una sangre santa, pura, y ese era el Hijo. El Hijo tuvo que pasar el proceso, pero usted tiene que conocer por qué vino esa santidad, por qué vino el apartarlo a usted y apartarme a mí. Fue porque Cristo pagó el precio. No lo pagó usted ni lo pagué yo. Cristo lo pagó. Él hizo que su carne fuese molida. Dice la palabra de Dios en Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay redención. No hay remisión de pecados. Remisión es ¿qué? Quitar el pecado y enviarlo. Sin derramamiento de sangre no hay paga. Y dice que Él pagó a precio de sangre, no con oro y plata, porque eso se puede desvanecer, pero la sangre de Cristo fue un alto precio. Y esa sangre fue la que Él vino y presentó en el altar. Pero fue el altar de ¿qué? Ya no fue el arca del pacto, donde cada año tenían que llevar la sangre de los machos cabríos, sino que Él se presentó en ese altar, haciendo y renovando un nuevo pacto que le da a usted licencia para que tenga vida y vida eterna. Jesucristo viene y se presenta en ese altar de la cruz, derramando su última gota de sangre, porque dice Levítico que la vida está en la sangre. Él estaba entregando toda su vida en esa cruz. Ahí Él estaba entregando todo su ser. Eso es lo que se llama justificación, justicia. Usted tiene que entender la justificación de lo que hizo Cristo
Y Hebreos dice, volvemos, porque imagínense, yo se los estoy volviendo a decir cuando esto ya debería de estar en nosotros, pero seguimos siendo niños y no hemos madurado. No hemos madurado todavía, porque viene la separación, nos saca de la esclavitud. El Espíritu Santo nos saca de la esclavitud de pecado que vivíamos, y por eso dice aquí, elegidos según, fuimos elegidos, previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo viene y nos separa, y empieza una labor, ahí empieza la labor del Espíritu Santo, empieza una labor hermosa, empieza ¿qué? A transformarnos, empieza a guiarnos. Él está preparando la madurez en nosotros, y eso lo dice en Corintios. Hemos leído eso también, 1 Corintios 2, porque usted debe de escudriñar la palabra para estos tiempos de apostasía. Y dice allí, vamos a 1 Corintios capítulo 2, que es el Espíritu Santo. En el 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Solo se puede hablar sabiduría de lo alto en aquellos que alcanzan madurez, que ya no comen comidas líquidas, o no toman comidas líquidas, porque lo líquido es tomado, mas lo sólido es masticado. Y usted y yo necesitamos masticar la palabra de Dios para llegar a una madurez y no ser sabios en nuestra propia opinión, sino una sabiduría que viene de lo alto, del Altísimo. Una sabiduría que cambia nuestras vidas, y esa nos la da solamente el Espíritu Santo, porque sin embargo hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en revelación. La sabiduría que Dios da es a través de revelación. La palabra, a veces decimos nosotros no la entendemos, pero ella misma se hace entender. O sea, la palabra en sí, si usted la lee, si usted la escudriña, no va a haber confusión, porque el Espíritu mismo le da la revelación de esos misterios que dice aquí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vuelve a hablar de predestinar, previo destino. Dios lo hizo previo destino. Dios nos eligió. Qué hermoso, fuimos elegidos. Usted debe de sentirse halagado, privilegiado de que Dios puso sus ojos en usted y en mí. No porque usted tiene dinero, no porque usted se sienta que es muy bueno. Bueno, ninguno, dice la palabra de Dios. Simplemente porque a Él le plació a esto insignificante tomarlo. Como dice Timoteo, que en un templo hay ¿qué? Vasos útiles y recipientes, y podemos ir allí. O sea que Dios en sí trae honra a su vida, trae honra a mi vida, y eso no es digno de agradecer. Nosotros somos unos malagradecidos. Primero, porque no reconocemos la justificación, el proceso de Cristo. Segundo, no conocemos qué es santificación. Santificación, ser santo, no significa que usted está en un escaparate y ahí llegan y le honran. No, porque la honra es de Dios. Santificar es que, o santo, no por usted, sino porque Cristo lo apartó para un propósito especial. ¿Conoce usted esa santificación? La instantánea, la continua, la final. ¿Conoce usted la regeneración? ¿Conoce usted cuál es la glorificación? Porque Romanos habla de todo eso.
Y podemos ir ahí a Romanos 8, que nos habla en el 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito, o sea que Dios hizo un propósito y los llamó, porque a los que antes conoció, o sea, esa es la presencia que habla Pedro, porque a los que antes conoció, él ya lo conocía, usted me conocía a mí, también conociéndome me predestinó, previo destino, me destinó a una salvación tan grande que usted y yo no la merecíamos, porque éramos insignificantes, pero a veces nos jactamos de tanto, nos alzamos tanto como el pavo real, nos hinchamos. Cuando usted y yo no podemos hacer nada por nuestra salvación, sino que es por pura misericordia. Es el puro favor de Dios, el puro regalo de Dios que nos hace salvos. Y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, lo que es Génesis, que estábamos diciendo, que se pusieron de acuerdo para hacernos a su imagen y semejanza. Dice que fuéramos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a los que les dio un destino de justificación, de regeneración, fue para salvación, para que fuéramos glorificados con Cristo, dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Juntamente con Cristo, si caminamos como Dios dice y entendemos y somos obedientes, porque ahí mismo Pedro dice, en primera de Pedro, donde estábamos, dice, usted fue elegida, fue llamada, fue justificada y fue glorificada. Ahora dice, somos santificados por el Espíritu Santo está haciendo una labor en usted y en mí, en nuestro corazón, nos está apartando cada día. Pero eso es a través de las aguas de su palabra, porque el Espíritu Santo está implantando su palabra en nuestros corazones. Y dice, en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Quién nos lleva a la obediencia? ¿Quién es el que alcanza a los perdidos? El Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo lo alcanza? A través del rociamiento de la sangre. ¿Y dónde rocía la sangre? En la conciencia del hombre. Rociados, dice, con la sangre de Jesucristo. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Cuando viene la unificación, cuando viene la justificación, el Espíritu Santo une nuestro espíritu al Padre. Y es allí donde es rociada su sangre y limpia nuestros pecados. Mire, vea este panorama. En el Antiguo Testamento se usaban machos cabríos. Y cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, de la casa de servidumbre, de la esclavitud, tuvieron que colocar sangre en los dinteles de sus puertas y postes. Pero usted ahora ya no necesita colocar esa sangre en los dinteles y postes, porque ahora el Espíritu Santo es el que está haciendo esa labor. El Espíritu Santo está rociando esa sangre en su espíritu, donde está su conciencia, donde está su comunión. Porque solo en el espíritu, que tiene las tres partes de la conciencia, la comunión y la revelación, porque ahí es donde Dios se revela, donde revela sus misterios, en el espíritu. Usted quiere que Dios le revele en la carne, no va a ser posible, tiene que ser en el espíritu. Le llaman intuición. Viene y rocía esa sangre en su espíritu. Es porque está limpiando los pecados. ¿Dónde se radica el pecado?
¿Dónde ocurrió la muerte? ¿No fue en el espíritu suyo? ¿No fue el espíritu suyo el que se apartó? ¿El que se separó de la relación de Dios Padre? Pero ahora el Espíritu Santo nos aparta, nos santifica, lleva una labor preciosa en nosotros. Y usted dice, yo hubiese querido estar cuando Dios hablaba al pueblo de Israel, cuando Jesús caminó. Usted tiene el mejor privilegio, y yo tengo el mejor privilegio de contar con la persona de Dios Espíritu. Dios Espíritu le va a revelar los misterios. Dios Espíritu le va a hacer que usted obedezca, que entre en la obediencia. Pero si usted no le da lugar a Dios Espíritu, entonces estamos mal. ¿Y esto por qué ocurre? Porque no indagamos la palabra de Dios. Esto ocurre porque no queremos esforzarnos cuando dice Dios, esfuérzate y sé valiente. Necesita esfuerzo. No dice fuerza nada más, sino que algo más de una fuerza. Y viene el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu, la persona de Dios Espíritu que está trabajando en nosotros, rocía esa sangre bendita sobre nuestro espíritu y le da vida a nuestro espíritu. Nuestro espíritu recobra vida y su conciencia es limpiada. Y cuando su conciencia es limpiada, usted entra en una comunión con Él. ¿Queremos entrar en comunión en la carne? No es posible. La comunión es en el espíritu nuestro con el espíritu de Él. Entonces su conciencia que ha sido lavada con la sangre del Cordero, limpiado su pecado, le da comunión con Él. Y cuando le da comunión con Él, le da la intuición, empieza a revelarse a usted. Y cuando se revela a usted, nuestra alma viene y se conecta con nuestro espíritu. Y nuestro cuerpo se conecta con nuestro espíritu. Pero necesitamos de todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo el Espíritu puede usar la sangre de Cristo, rociándola en nuestro interior. Por eso dice el poder fortalecedor en nuestro hombre interior por medio del Espíritu, para hacer habitar a Cristo en nuestros corazones. Y cuando hace habitar a Cristo en nuestros corazones, llegamos a entender que ya no es usted, ya no soy yo, sino que ahora es Cristo el que toma el poder de mi vida, y que ya no hay otros ojos que los mismos de Cristo. Y Él vendrá y se tomará a sí mismo, porque Él va a estar en usted. No va a tomar a Vilma, se va a tomar a sí mismo, porque Él es lo alto, Él es lo profundo, Él es la anchura, Él es la longitud. Él abarca todo. Él nos cubre. Cristo nos cubre. Hay protección en usted y en mí, porque Cristo ha abarcado su vida, su ser. Dice, con Cristo en Dios. Entonces ahora es Dios el que toma todo lugar en nuestras vidas, Dios Padre. Pero mire la labor tan hermosa de los tres. Se requiere la sangre de Cristo. Y ahí usted, que Dios le dé la revelación de esa sangre que es rociada en su conciencia. Porque al ser rociada en su conciencia, usted queda cubierta por el poder de Dios, donde no puede entrar muerte, hurto ni destrucción. Porque Él vino a darnos vida, y vida en abundancia, sino que la vida de Cristo empieza a reflejarse en usted, y usted empieza a caminar en esa vida. Y en esa vida nadie le va a hacer daño a usted. Y eso usted lo tiene que transmitir a sus generaciones, no quedarse con usted, porque todo es individual, es personal. Porque yo soy salva, no estoy diciendo que mis hijas son salvas ya en sí. Hay una promesa de Dios, sí, pero ellos tienen que participar del Cordero, de que el Espíritu Santo rocíe la sangre sobre sus conciencias, sobre su espíritu.
y venga la vida de Cristo a reinar en ellos. Cierre sus ojos. Espero que esta palabra sea para traer conciencia a nosotros, porque de esa manera que el Espíritu Santo utiliza la sangre para rociarla y limpiar nuestra conciencia. Viene el apóstol Pedro, que conoció bien todo esto, dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia es favor de Dios. Si no hay salvación, no hay paz en su corazón ni en mi corazón. Y Dios quiere que la paz y el reposo moren en nosotros. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, su palabra siempre se contesta. Su palabra es divina. Es su Santo Espíritu que dice, que viene y la revela a nosotros. Rogamos, Padre Dios, que usted tome acción en nuestras vidas en este momento. Si no habíamos entendido, háganos entender. Decía Hebreos que era difícil de explicar, que había mucho que decir, pero difícil de explicar, porque nos habíamos hecho tardos para oír. Pero que hoy podamos oír con el oído espiritual, que se despeje el oído espiritual, que todo aquello que estaba afectando el oído espiritual sea quitado, mi Dios, para que pueda su palabra penetrar y abrir nuestros ojos a lo que se está viviendo hoy, y abierto nuestros ojos podamos entender el poder suyo sobre nuestras vidas. Gracias le doy, Señor bendito Dios. Reciba la gloria, reciba la honra, reciba la alabanza y reciba la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén.